Muchísimas gracias por su atención y también gracias por la presencia del sociólogo Fausto Giraldo, con quien vamos a analizar los últimos acontecimientos que ha estado mirando el país, con la liberación, por ejemplo, del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, la situación de violencia que también se vive y lo que está sucediendo ya en el escenario político. Hoy prácticamente vemos ya el aparecimiento de rostros, de hombres, de mujeres, que están, yo digo, calculando también cuál sería su posible participación en las próximas elecciones del año 2023. Quisiera empezar por ahí, Fausto, preguntándole a usted el escenario político, por lo menos acá en la provincia de Imbabura, ¿cómo lo ve? Bueno, un saludo cordial a usted, a todos los televidentes y oyentes. La verdad es de que no está tan claro el panorama electoral, ¿verdad? Al parecer se han venido promocionando desde hace algún tiempo candidaturas como para la alcaldía de Álvaro Castillo en la ciudad de Ibarra en particular, para la prefectura de Lucía Pozo, concejal actual de la ciudad de Ibarra. Pero ya en los otros aspectos como que el rum electoral todavía no está definido. No está no pasa claro, de ahí, ¿no? No pasa de ahí. Más allá de eso, obviamente hay figuras del antaño electoral que están sonando, no como, digamos, tendencias, sino más bien como posibles candidatos, ¿no? Se habla de Richard Calderón en Antonio Antes, se habla incluso de Jorge Martínez, de Hilda Herrera, se habla de Otavalo, de Gabriela Jaramillo, ¿no es cierto? En Antonio Ante un poco el tema está la presencia de algunos concejales opositores de la actual administración, habla también el actual alcalde de Antonio Ante de la posible reelección, es decir, digamos que todavía no hay una claridad, hay algunos comunicadores sociales que también vienen siendo tentados por organizaciones político-electorales, pero yo diría que más o menos esto se tendrá que definir y es obligatorio definirse hasta el mes de junio, claro, más o menos. Digo obligatorio porque hay un cronograma del Consejo Nacional Electoral que establece incluso en caso de alianzas la necesidad de realizar dos actividades concretas del interior de las organizaciones. La una, primero, la elección interna de las candidaturas y la otra, la suscripción de acuerdos o compromisos de alianzas electorales, y entonces eso implica de que hasta el mes de junio tendrían que establecer cómo mismo van a participar en el proceso electoral. Yo le veo aún todavía poco probable que podamos realizar un análisis o un avance hacia la participación electoral de ciertas figuras o de ciertas organizaciones político-electorales. Ahora, Fausto, y hay una situación también que va a ser un poco complicada, porque frente al descrédito que ha tenido la clase política deberán pensar bien, tanto quienes dirigen esos partidos y movimientos cuanto la propia población. Mire, por un lado hay que establecer de que la población se desencanta fácilmente cuando observa que la autoridad elegida no cumple con la gestión que ofreció y los programas o propuestas que planteó. Y no solo ello, ¿no es cierto?, sino las conductas personales, las conductas particulares que tienen que ver con transparencia principalmente. Y a veces que también la población es cuestionadora a temas de integridad personal o individual. Eso hace de que haya un descrédito y efectivamente cuando no se han resuelto los problemas fundamentales que tiene la población, obviamente la política va pasando a la larga un costo para los actores políticos. Sin embargo, lamentablemente, diría yo, por un lado, está de que debemos involucrarnos en la actividad política y por otro lado debe ser una participación positiva de la ciudadanía. Yo siempre he llamado a que la ciudadanía en los procesos político-electorales participen, se involucren, ¿sí? Porque significa entonces asumir una posición, asumir partido, no partido político-electoral, sino en cuanto a defender posiciones, por un lado con argumento y fundamento, y por otro lado también para que las necesidades de requerimiento se hagan realidad. Vincularse con el activismo político, en otras palabras. Definitivamente, desde el ámbito social, organizativo, comunitario, barrial, es sumamente importante no quedarse al margen. Lo que nosotros cuestionamos de alguna manera es de que la participación sea simplemente la agresión, el insulto, ¿no es cierto? A veces hasta con calumnia, a veces hasta con acusaciones falsas, sino que al contrario, la participación sea sobre la base del análisis de realidades que vivimos los sectores sociales poblacionales y cuáles son esas necesidades que tenemos y en función de ellos nos involucremos a ver cuál de las figuras de las organizaciones políticas pueden ser o convertirse en actores de solución a esos problemas. Ahora, Fausto, ¿cuál es, o mejor dicho, es una buena alternativa
con la reforma que hubo a la ley de elecciones, el aumento de la participación en porcentajes para mujeres y jóvenes? ¿Es una buena alternativa o no? ¿Garantiza algo o no? Mire, yo soy partidario de la participación de la mujer y de la juventud, no solamente en el proceso electoral, sino en el proceso político en general. Sin embargo, la ley no puede ser una obligatoriedad de participación. La participación debe ser consciente y voluntaria, ¿no es cierto?, individual. El compromiso que tengamos los jóvenes, que tengamos las mujeres, que tengamos los adultos en relación a participar en los procesos electorales. Poner que sea el 50%, 50%, paridad, etcétera, etcétera, sí, puede verse como una conquista, pero realmente cuando se observa ya en las papeletas electorales, por cumplir con esa disposición normativa, entonces resulta que se pone a cualquier persona. Y es más, el proceso electoral, cuando se consigna el voto, hace que la distribución de escaños sea en función de privilegiar a los primeros de las listas y entonces el resto se convierten en rellenos electorales. Claro. Y eso no es adecuado para la provincia ni para el país. Ese es el resultado que tenemos de los consejos municipales. Yo diría para la democracia no es adecuado. Mire, es el resultado que tenemos en los consejos municipales, en la propia Asamblea Legislativa, asambleístas que han sido de arrastre y que ahora ni siquiera levantan la mano en la Asamblea Legislativa, sino que van a negociar con el gobierno cuánto cuesta su voto, ¿no es cierto?, claro, o cuántos puestos pueden obtener. O en el propio Consejo Municipal de la ciudad, en donde también se ha denunciado, se ha dicho de que hay tráfico de influencias. Es decir, la participación no puede ser normada en función de obligar, sino que la participación debe promover una cuestión más consciente, más voluntaria, más comprometida con el desarrollo y cambio de las ciudades y de los territorios. Ahora, en el tema de las mujeres y de los jóvenes, hay buenos jóvenes y buenas mujeres en cuanto se refiere al pensamiento crítico y propositivo, pero no quieren participar en política. ¿Por qué? Porque se han desencantado de la actividad que está habiendo todos los días. Es que la desacreditación es institucional, no solamente el tema de la concepción de la política, sino de la institución. Lamentablemente muchos jóvenes y que son, digamos, referentes en el ámbito de diferentes aspectos, incluso deportivos, culturales, sociales, políticos, profesionales, claro, ¿no es cierto?, ven a las instituciones como elementos que pueden deteriorar su imagen desde el ámbito de desarrollo natural u original que tienen. Entonces implica generar espacios. La ley lo que debería promover es eso, generar espacio en el transcurso entre una elección y otra elección para que todos estos jóvenes puedan promoverse, porque también aquí juega otro fenómeno, el fenómeno cacicazgo, el fenómeno recursos económicos, de los cuales muchos profesionales, intelectuales, deportistas, etcétera, no tienen y por lo tanto no ven posibilidades de opción de hacer una propagandización de sus ideas o posicionamiento de imagen y pensamiento, y eso hace que se limiten o se vean limitados en participar electoralmente. Yo creo que el tema de tener la predisposición de participar en un proceso electoral implica garantizar las condiciones de igualdad, de equidad y condiciones también en recursos económicos que les posibilite entonces promocionar sus ideales y pensamiento. ¿Se está trastocando esa idea de lo que es hacer buena política con estos hechos que hemos visto en las últimas semanas? Esta liberación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a través de una decisión judicial de un juez de parroquia, inclusive yéndose para muchos entendidos en contra de decisiones de la Corte Nacional de Justicia, la visita del señor Don Nasa en una entidad a la que no se puede acceder fácilmente, como es el Ministerio de Defensa, con fajos de billetes. Todo esto está desnaturalizando lo que es la democracia ecuatoriana. Mire, yo creo que hay un desgaste del tema moral y ético del país. Y este desgaste deviene justamente de cómo han sido los actores políticos principalmente. Y digo los actores políticos porque son quienes controlan el gobierno, quienes controlan la Asamblea Legislativa, que es la que norma, ¿no es cierto?, o genera las normas para la conducta o comportamiento social, el comportamiento de las cortes de justicia en el país, el comportamiento de las instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, toda esta pugna o interés de las clases de élites políticas que van conllevando entonces a una degeneración de la sociedad y por ende entonces se refleja en la participación en los hechos políticos. Lo que usted señala, ¿no es cierto?, cómo es que existiendo normas establecidas o preestablecidas respecto a habeas corpus se concede un
habeas corpus a una persona. Yo señalaba con anterioridad de que este habeas corpus va a sentar un precedente jurídico en el que cualquier delincuente, cualquier asesino, cualquier criminal, porque se ve afectado supuestamente en su integridad al interior de los centros carcelarios, significa que puede solicitar. ¿Cómo es que va a actuar? De hecho, ya ha pasado, pues ahí está Capaya, por ejemplo, solicitó, se le negó en cambio a él, ¿no? Sí. Está el señor, el ex esposo de Sharon, la hechicera, que también hizo hasta huelga de hambre para ver si es que es factible que le concedan este beneficio. Alexis Mera, ¿no es cierto? También, que también secretario jurídico está de la presidencia. en ese proceso, es decir, hay una serie de actores de la política, pero también lo preocupante es que, por ejemplo, los líderes de estas pandillas o bandas narcodelincuenciales empiecen a hacer lo propio, lo suyo. Ya. Y entonces se genera un proceso de inestabilidad e inseguridad social en el que los ecuatorianos honestos, trabajadores, transparentes, vamos a preguntarnos, bueno, ¿en qué país estamos y cuál es la seguridad o la garantía de seguridad que tenemos para poder desarrollar nuestras actividades mientras los jueces y las cortes están haciendo de las suyas? La Fiscalía se ha pronunciado, la señora fiscal se ha pronunciado en este aspecto. Ha cuestionado las resoluciones que va adoptando cada uno de los jueces, ¿no es cierto? Evidentemente no podemos soscavar o menospreciar las decisiones argumentadas y fundamentadas que en derecho puedan hacer los jueces, pero sí vemos tendencias o inclinaciones, como este del ex vicepresidente de la República, un exfuncionario que ahora es juez, exfuncionario digo de la Revolución Ciudadana, que ahora es juez y que le otorga el habeas corpus. Entonces uno sencillamente deduce, pues, ¿no es cierto?, que hay una incidencia, hay una intención alrededor o tras de esa decisión del habeas corpus. Fausto, ¿se percibe que hay un pacto con el gobierno? Mire, el gobierno dice que no, pero claro, el gobierno no puede decirle al juez actúe de tal manera, pero sí puede decirle a sus empleados, que son los del servicio de atención a los privados de libertad, que actúen de tal manera, que respeten o que defiendan la integridad del centro carcelario o del régimen penitenciario en el país, pero resulta que las autoridades o representantes de estas instituciones no cumplieron pues su rol. Entonces, cuando uno se ve que en la Asamblea Legislativa hay comportamientos, aquí no se trata de que los acuerdos sean en función de lo general. Hay acuerdos particulares que se hacen en la política desde la Asamblea Legislativa. Te aprobamos esta ley y nos das esto. Te aprobamos esta otra ley y nos das esto. No es que te aprobamos todas las leyes y nos das esto, no es así. Es puntualmente acuerdos que se van desarrollando y a mi parecer, a mi modo de ver, en este caso en especial, al parecer hay un acuerdo por debajo. Ese es el problema de gobernabilidad. Mientras haya dispersión en la Asamblea Legislativa respecto a los bloques legislativos, entonces el gobierno va a tener que actuar de tal manera con la finalidad de promover sus leyes y promover también su programa de gobierno que lo planteó. Usted ha destacado también como dirigente barrial, y esto ya en el ámbito local, Fausto, a nivel de lo que es el Consejo Municipal, ¿se requieren cambios? Inclusive institucionales, no solamente cambios de personas a nivel de alcaldías o de concejalías. Mire, yo he planteado la necesidad de que desde el Consejo Municipal, no el Consejo, sino los gobiernos autónomos descentralizados y en particular el de Ibarra, debe proyectar una reingeniería institucional. Yeah. ¿No es cierto? Hay personal, hay funciones, hay leyes determinadas que no se las puede cambiar sino la Asamblea Legislativa y en función de esas leyes determinadas hay que modificar. Hay personal incluso que yo digo o planteo, por ejemplo, la necesidad de desconcentrar la gestión. Entonces tenemos parroquias rurales que necesitan una mayor atención y directa atención del servicio o prestación del servicio. Sería importante hacer una reingeniería desde ese ámbito primero, institucionalmente hablando. Segundo, de que no se generen procesos de nombramientos a última hora porque la administración ya termina y entonces hay que hacer concursos para dejar posicionados a sus amiguis, como suelo decir yo, sino para que sean las capacidades futuras las que puedan establecer quiénes ingresan. Y concursos mañosos también, de lo que ha podido evidenciar la ciudadanía. Evidentemente, ahí se denuncia absolutamente todo, se evidencia también entonces cuál es el tráfico de influencias que ha existido en la presente administración. Yo he señalado con claridad, a confesión de parte, relevo de prueba. La señora alcaldesa confesó que le han pedido puestos y ha otorgado puestos, pago de favores políticos. Entonces, la reingeniería no es solamente estructural, sino también conceptual, sino también de presencia de autoridades.
Yo diría que las actuales autoridades del gobierno cantonal de Ibarra no pueden plantearse una reelección, por ejemplo. Y yo diría también que el equipo técnico no puede plantearse una permanencia incluso en la futura administración. Hay que oxigenar la administración municipal con nuevas autoridades que posibiliten establecer un plan de trabajo que vaya siendo evaluado permanentemente, con la necesidad de implementar un observatorio para que observe el cumplimiento de los programas, propuestas y políticas públicas del municipio de Ibarra en torno a la siguiente administración que pueda existir luego del 2023. Ha pasado ya prácticamente 3 años de gestión administrativa municipal. ¿Cómo calificar? Y sobre todo, ¿cuál es la esperanza en el año que falta? Bueno, yo creo que la ciudadanía es la que debe evaluar, ¿no es cierto? Y va a evaluar sobre la base de que, primero, si yo no me presento a la reelección es porque tengo vergüenza respecto a mi capacidad de gestión, y segundo, porque efectivamente voy a tener un castigo ciudadano en la votación. Y tercero, yo creo que es importante establecer que hay perspectivas. Sin embargo, yo diría, la perspectiva de la nueva autoridad debería ser poner en orden la casa. ¿Ya? La casa se llama Ciudad de Ibarra. Y entonces, ¿está desordenada esa casa? Esta ciudad está totalmente desordenada. Es una anarquía total desde el punto de vista de gestión administrativa y desde el punto de vista de gestión política. ¿Ya? La ciudadanía en lo particular... Y fiscalización también, porque no ha existido. Ha existido fiscalización, pero es todavía, digamos, insuficiente en relación a la gestión que deban hacer las autoridades del Consejo Municipal. También tiene que entenderse el tema de la permeabilidad que pueda tener la administración ejecutiva del municipio para hacerse la fiscalización. Lamentablemente, la administración no demostró apertura para que los concejales puedan fiscalizar, para que se deje de hacer lo que se ha dicho, ¿no?, la bulla por las redes sociales, pero al interior de la administración no se pueda obtener resultados positivos en fiscalización. Pero la ciudadanía, la mejor forma de fiscalizar es cómo es que otorgue el voto para el próximo alcalde o alcaldesa. Y el próximo alcalde o alcaldesa tendrá la responsabilidad, como digo yo, de poner en orden esta casa, y ese orden implica una articulación permanente de lo que haga la autoridad con el Consejo Municipal y de lo que haga el Consejo Municipal con la ciudadanía. Al margen nomás, y agradeciéndole ya en la parte final, lo que pasa es que muchas veces al interior del Consejo no se legisla ni se fiscaliza por parte de los concejales, digo yo, pero sí lo hacen a través del TikTok. Mire, es otro problema. Yo creo que es importante una rendición de cuentas real y transparente. Aquí deberían presentar los señores concejales un informe señalando cuántos proyectos de ordenanza que tengan sustancial importancia, porque también yo puedo presentar cualquier documento, cosa, claro. ¿no es cierto? No, se trata de resolver problemas fundamentales de la ciudad. Entonces, ¿cuáles son o cuántos proyectos de ordenanza se presentaron? Primero, para la legislación. Segundo, ¿cuáles de esos proyectos aceptó la administración ejecutiva que pasen, ¿no es cierto?, a discusión y debate dentro del Consejo Municipal? ¿Cuántos de esos se discutieron y aprobaron? Y finalmente, ¿cuántos están en ejecución? Y por otro lado, el tema de fiscalización corresponde entonces de establecer una reorganización desde el punto de vista normativo para que, aparte de la potestad que le otorga el COOTAD al Consejo Municipal de fiscalizar, exista una ordenanza de fiel cumplimiento respecto a la fiscalización, porque aquí debe obligarse a la máxima autoridad a que entregue la información para que proceda a la fiscalización. Caso contrario, la fiscalización va a seguir siendo en la parte externa, en medios de comunicación, en el cuestionamiento público. Volviendo a la inicial inquietud que le planteaba en esta entrevista, Fausto, ¿usted cree que existe un Estado fallido en el Ecuador? Mire, el tema fallido tiene que ver con un problema que al parecer no nos hemos dado cuenta, pero nos está pasando factura ahora. Luego de 2 años de pandemia, era evidente de que el nivel de crecimiento de pobreza va a ser alto. El desempleo impactó en la población y por tanto ese desempleo ha generado procesos de pobreza, inseguridad y violencia, ¿no es cierto? 2 temas fundamentales que si preguntamos a los ibarreños, a los zimbabureños y a los ecuatorianos cuáles son los problemas más acuciantes que tienen, nos van a decir empleo e inseguridad. Y yo creo que el Estado no está resolviendo ni desde el gobierno central ni desde los gobiernos locales este problema. La planificación y la inversión debe estar orientada fundamentalmente a resolver el problema empleo, y en el momento que se resuelve el problema empleo estamos resolviendo el problema de inseguridad. Y entonces, obvio, desempleo e inseguridad como consecuencia violencia.
Y la violencia no se combate construyendo más cárceles, ¿no es cierto?, generando un régimen interno de control de las cárceles y la masacre que pueda desarrollarse ahí. Necesitamos menos cárceles, más empleo, menos cárceles, más educación, menos cárceles. Parece un discurso de campaña electoral de algún alcalde que hubo en el país, ¿no es cierto? Pero es así, necesitamos menos cárceles y proporcionar más garantías y condiciones de vida para la población en el Ecuador. Muchísimas gracias, muy interesantes sus comentarios de Fausto Giraldo, sociólogo imbabureño, con el que podemos hablar de estos y otros temas. Cuando usted decía, bueno, parece un discurso, ¿se supone que no será candidato o sí? No, de ninguna manera. Yo he planteado con mucha seriedad de que la acción o el acto de las personas o los individuos no debe estar orientado exclusivamente al tema electoral, siendo que puede ser un derecho, ¿no es cierto?, que la Constitución nos garantice. Pero yo he señalado y soy muy transparente en decir que al menos, si es que no me proponen la presidencia de la República, no seremos candidatos. Pero bueno, por lo menos usted ha sido dirigente, por lo menos entre comillas, dirigente barrial, ha tenido una trayectoria política también, formación académica, etcétera. Pero hay unos personajes que ya están apareciendo, pero que no han administrado ni siquiera el puesto de venta de caramelos, pues, y en eso tiene que ser también un análisis de la gente. Sí, la gente tiene que valorar capacidades, no necesariamente títulos, porque ese es un error. Hemos tenido presidentes con PhDs, ¿no es cierto?, que han venido de universidades internacionales y nos han dejado prácticamente destruidos al país. Necesitamos observar personas, transparencia, comportamiento, conducta, capacidades, propuestas y programas, y también la trayectoria o trascendencia que han tenido en la acción pública o privada, incluso desde su ámbito personal o individual. Fausto Giraldo presenta Impulso Informativo a través de NTV, el canal en línea del Grupo Corporativo El Norte. Gracias, señoras y señores.